Bitcoin rechaza los 28.000 dólares, zona donde se concentraban diferentes niveles de resistencia, pero es que además lo hace formando un patrón de velas bajista, un patrón técnico bajista y está cerca de cambiar la estructura diaria a una estructura también bajista. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, actualizando diferentes conceptos técnicos de los que venimos hablando estas semanas atrás, analizando la dominancia, analizando la capitalización de mercado, para de este modo poder marcar un target objetivo respecto a qué puede pasar con Bitcoin de cara a las próximas semanas. Bueno, vamos primero a hacer un repaso rápido de la situación técnica de Bitcoin y luego ya vamos a ir comentando diferentes elementos técnicos de los que venimos hablando, ¿no? Lo primero, hemos rechazado esta zona de aquí. No quiero entrar en detalle en la misma porque ahora la actualizaremos, pero quiero que veas que, pues por ejemplo, es un nivel donde hemos concentrado diferentes aperturas y cierres de mercado desde marzo de este mismo año, donde tenemos la Bull Market Support Band, donde tenemos también la media móvil de 200 diaria, donde tenemos esta zona que representaba el nivel de resistencia del anterior rango. Es decir, es un nivel, los 28.000 puntos, que congrega diferentes zonas. Pero el tema no es que lo hayamos rechazado o que no lo hayamos rechazado. El tema es el cómo hemos formado esta estructura, ¿no? Entonces, ya hablamos la semana pasada de una idea de trading en gráfico diario en Bitcoin en la que íbamos a esperar que el precio, después de este patrón de cuña que estaba formando o patrón de canal, rechazara justamente estos niveles. De hecho, ya recibí bastantes mensajes día 9 de octubre, no recuerdo qué día de la semana era, donde muchos de vosotros me hablabais de que habíais ejecutado la posición. Y es una muy buena posición y es justamente de lo que estuvimos hablando esa misma semana. Tenéis el vídeo por ahí donde hablaba de ideas de trading, Bitcoin, materias primas, índices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es varios, los temas son varios. Primero, la estructura general de cómo hemos atacado los 28.000 es en forma de cuña, con lo cual un patrón de reversión. Segundo, fíjate cómo realmente hemos formado una especie de doble techo en este punto de aquí. Aquí tenemos este pequeño arqueamiento, que lo veremos mejor en gráfico de 4 horas. De hecho, lo voy a poner muy rápido, 4 horas. Pues aquí vemos incluso el arqueamiento más profundo, más grande, ¿veis? ¡Pam! Doble techo. Pero es que además no solo eso, sino que la parte derecha del doble techo se ha formado también con un patrón de cuña, que también es un patrón de reversión. Es decir, atento a cómo el mercado es fractal. Estamos formando un patrón de cuña en gráfico diario, que es un patrón de reversión, que llega a un nivel de resistencia. Y en la parte final de este patrón de cuña, ¿qué se forma? Si coges esta parte final del patrón de cuña diario y te vas a gráfico de 4 horas, ves que se forma un doble techo con otro patrón de cuña. Con lo cual, en dos temporalidades diferentes, estamos formando la finalización de dos movimientos diferentes a través del mismo patrón, ¿vale? Por eso podemos ganar dinero haciendo trading. Entonces, a lo que iba, patrón de cuña en la parte final del doble techo, que es donde me quiero focalizar, pero no solo eso, sino que además hemos formado un patrón de velas. Esto es una Evening Star y representa un patrón de velas donde el precio va fuerte, de repente frena y luego se da la vuelta completamente. Y sinceramente me da literalmente igual que no sea un patrón perfecto, pero al final la naturaleza del movimiento es esa. El precio va fuerte, envolvente alcista, frena y envolvente bajista. Ya está. Es un patrón de velas bajista. Entonces, el tema es que no es solamente eso, sino que estamos justamente en proceso, y es lo que tendremos que ver entre el día de hoy y el día de mañana, de cambiar la tendencia en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque el patrón de cuña no deja de ser susceptible de que pueda volver a formar un nuevo movimiento impulsivo hasta que no rompe y empieza a formar máximos y mínimos decrecientes. Algo que tiene el patrón de cuña es que, independientemente de que sea un patrón de reversión, forma máximos o mínimos crecientes o máximos o mínimos decrecientes. Entonces, por ejemplo, si nos venimos justamente aquí, cuando Bitcoin cambió de tendencia para formar un gran pullback, ya desde febrero se veía el patrón de cuña, pero no se confirmó, vale, ya se va a romper la cuña hasta que, punto número 1, se rompe la parte inferior y punto número 2, se rompe el mínimo anterior, porque en este momento deja de hacer máximos y mínimos crecientes y ya como que materializa esa disposición bajista, ¿no? Pues bien, no solo estamos cerca de romper la parte inferior de la cuña, de hecho, hoy estamos rompiéndola, aquí quedaría
la ruptura y el cierre de hoy y la confirmación de mañana, pero no solo estamos cerca de eso, sino que además en gráfico diario también podemos ver que ya estamos rompiendo y cotizando por debajo claramente de los mínimos anteriores. Con lo que en este momento, en este preciso instante, podríamos dar por finalizado el patrón de cuña ascendente y dar paso a este movimiento de aquí. Ahora analizaremos y daremos respuesta a, vale, Bitcoin, ya llevamos meses directamente comentando las caídas que se pueden formar, pero ahora daremos respuesta a, vale, parece que podemos iniciar esas caídas, ¿sí o no? Bueno, lo iremos respondiendo durante el vídeo y de manera directa responderemos a cuál es el target que esperamos respecto a todo el análisis que vamos a ir haciendo. Entonces, quiero actualizar, antes de pasar a analizar la dominancia, la capitalización de mercado y marcar ese target, como digo, quiero actualizar diferentes elementos de los que venimos hablando hace tiempo. Primero, el nivel de los 28.000. Justamente a principios de esta semana hablamos de la dificultad y a finales de hace un par o tres de semanas, justamente después de esta vela de aquí, hablamos de la dificultad que íbamos a tener para romper este punto. Y hablamos que la estructura seguía siendo de impulso, pullback y continuación. Con lo cual, lo que esperábamos de cara a las próximas semanas, que fue la semana pasada y lo que está siendo esta semana, es este movimiento bajista, ¿no? El nivel sigue siendo una zona muy importante, es un nivel base porque se han formado diferentes cierres y cotizaciones, impulsos y pullbacks hasta el mismo nivel, con lo cual el precio ha demostrado, el mercado ha demostrado que le da mucho valor a este nivel, ya sea para evitar la ruptura, ya sea para formar cierres en el mismo nivel o ya sea para, después de romperlo, testearlo. ¿Ok? Entonces, es una zona que seguimos manteniendo y que de confirmarse este cierre semanal, que cuidado, quiero decir, quedan 4 días y 17 horas, no es que mañana ya cierre la semana, es que queda más de la mitad de semana. ¿Esto qué implica? Esto implica que del mismo modo que puede ser una semana traumática, puede ser una semana que finalice aquí. O sea, quiero decir, no estamos dando por hecho que este nivel lo vamos a rechazar al 100%, pero lo que está claro es que si se van cumpliendo los diferentes elementos técnicos de los que estamos hablando en este vídeo, el día de hoy, el día de mañana, ya podemos entender que la probabilidad de que la semana cierre mal es elevada, ¿vale? Es decir, ahora mismo la estructura es la que es, pero si el día de hoy hace así, se desmontan varias teorías. Entonces, si el día de hoy cierra mal y el día de mañana confirma, sinceramente, me da igual que mañana sea jueves, aunque quede viernes, sábado y domingo, queden 3 o 4 días, si el día de hoy y el día de mañana son bajistas, la probabilidad es muy elevada de que la semana cierre mal, ¿no? Entonces, el primer punto que quería tratar es el de los 28.000 puntos. El segundo es el tema de la Bull Market Support Band. Fíjate, ya estuvimos hablando de ella cuando claramente la rompimos y luego vinimos a testearla. Olvídate de los 28.000, olvídate del patrón de hombro, cabeza, hombro, que también hablamos de él, olvídate del impulso y el pullback. Céntrate en la Bull Market Support Band únicamente. Es esta franja de color verde que tienes por aquí y es una zona importantísima de soporte y resistencia dinámica. Cualquier mercado alcista que se precie tiene la Bull Market Support Band por debajo. Siempre, y no me lo invento, sino que lo único que tienes que hacer es mirar, es analizar qué pasa en los mercados alcistas, qué pasa en los mercados bajistas, qué pasa entre tendencias. Fíjate, es que estamos haciendo literalmente lo mismo que aquí. Romper, testear, continuar. Del mismo modo que estamos en un punto en el que se ha confirmado ya el patrón técnico que siempre se forma cuando se forma un cruce de la muerte. Y en este punto, con esto ya finalizamos las actualizaciones y ya pasamos a tratar diferentes gráficos importantísimos, pero ¿de qué estuvimos hablando? Cuando se formó el cruce de la muerte, de hecho antes del cruce de la muerte, dijimos que debido a que estaba cerca de formarse, formaríamos un movimiento impulsivo. Luego, cuando se formó el cruce de la muerte, dijimos que el precio atacaría nuevamente estos niveles. ¿Por qué? Porque simplemente analizamos todos los cruces de la muerte en la historia de Bitcoin y nos dimos cuenta que el patrón era el siguiente. Caída, movimiento impulsivo, ruptura del mínimo anterior, ataque a los máximos, rechazo de la media móvil de 200 y continuación. No me lo inventé nuevamente, únicamente fue un backtesting muy rápido de qué pasa en los cruces de la muerte. Pues justamente estamos ya formando esta última parte
de la estructura que se forma en todos los cruces de la muerte, porque literalmente en todos, previo a un movimiento bajista. ¿Dónde estaba el cambio? El cambio estaba en que si el cruce de la muerte se forma en una tendencia o a las puertas de una tendencia bajista, lo que sucede después de formar la estructura de impulso tal, 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 es esto. En cambio, cuando el cruce de la muerte se formaba entre tendencias, entre un arranque de un mercado alcista, como que está dejando atrás el anterior mercado y quiere arrancar pero cuesta, no sé qué, lo que sucede es mucha menos volatilidad, con lo cual toda esta zona de aquí tampoco la valoro. Ahora hablaremos de targets, pero del mismo modo que tenemos que hablar con credibilidad de que este patrón, ya estuvimos hablando de él desde hace un mes, también tenemos que decir que lo que pudimos comprobar en cuanto a backtesting es que no podemos esperar esto, porque es simplemente la misma data que utilizamos para determinar que se iba a formar esta estructura tal cual, pues nos determinaba que esto no lo íbamos a testear del mismo modo, ¿no? Pero ahora lo veremos. Entonces, oye, esta es la última hora de Bitcoin en cuanto a qué está sucediendo técnicamente hablando, cuál es la estructura que ha formado de rechazo, cuál es el patrón bajista en el que nos estamos adentrando y la actualización de los diferentes elementos técnicos de los que hemos estado hablando y haciendo hincapié estas últimas semanas. Pero vamos a analizar diferentes gráficos muy rápidamente, y es que uno de los que quiero analizar es el Total 3. El Total 3 es la capitalización total del mercado, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum. Y fíjate cómo estamos. Estamos muy cerca de romper los mínimos anteriores. Tenemos esta zona de mínimos donde podemos determinarla de dos modos. Modo número 1, con esta especie de franja, o modo número 2, coges sombra, sombra o velas directamente. Yo recomiendo sombra, lo veo más preciso, ¿no? Coges las sombras de aquí, del mínimo, te vas al último mínimo y aquí vemos cómo el precio está literalmente formando un nuevo máximo decreciente. Aquí lo tenemos, respecto a este máximo decreciente de aquí, respecto a este máximo decreciente de aquí, respecto a este máximo decreciente de aquí. Los últimos picos del precio han sido todos y cada uno de ellos máximos decrecientes. Y fíjate, cada vez los picos son menores. Es decir, cada vez al precio le cuesta más levantarse. Esto, esto, esto y esto. Cada vez le cuesta más levantarse. ¿Esto qué implica? Pues implica presión bajista. Del mismo modo que cuando el precio sube una vela y luego necesita 4 velas para caer, decimos, oye, esto es presión alcista. ¿Por qué? Pues porque necesitamos 4 velas para comernos la mitad de una vela alcista. Es una presión alcista y al revés, ¿no? Pues lo mismo sucede con otro concepto y son los máximos. Cuando cada vez el máximo es menor, es menor, es menor y cada vez te cuesta más levantarte, esto es presión bajista. Y recuerda que esto es una figura, o puede tratarse de una figura de continuación. Esto es un triángulo. Los triángulos pueden ser de continuación o de reversión, y aún nos mantenemos dentro de los cánones técnicos de que esto se esté tratando de un triángulo de continuación. No es nada nuevo, es algo que venimos hablando de ello, pues es que ya no tengo ni idea, igual hace 3 meses que venimos hablando de esto, pero justamente cuando se inicia este tipo de discursos, es difícil verlo hasta que, pues poco a poco, te vas acercando, ¿no? Claro, esto es lo que está pasando con la capitalización total 3, pero ¿qué está pasando con la dominancia? ¿Qué está pasando con la dominancia de Bitcoin? La dominancia de Bitcoin, pues bueno, está bastante cerca ya de romper el máximo anterior, se está acercando al nivel del 51,55% de absorción. ¿Esto qué implica? Ahora mismo estamos al 51%. Implica que más de la mitad de la capitalización del mercado está en Bitcoin. Y luego lo demás se lo reparte, pues, Ethereum, Solana, Matic, BNB, Ripple, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no quiero quedarme solamente con esto, no quiero quedarme solamente con esta dominancia de aquí, sino que quiero analizar la dominancia sumándole las monedas estables de BTC, perdón, de USDT y USDC. Si analizamos la dominancia teniendo en cuenta las monedas estables USDT y USDC, esto es muy sencillo, coges TradingView, pones BTC.D más USDT.D más USDC.D. Easy, ¿vale?
Fíjate qué es lo que está pasando. Estamos justamente en un nivel de resistencia súper clave, súper importante, en tendencia alcista desde septiembre del año 2021, es una barbaridad, y cerca de explotar. Literalmente estamos cerca de explotar. ¿Qué puede pasar con el mercado de altcoins si esto realmente termina rompiendo estos máximos de aquí? Actualmente la dominancia de Bitcoin con USDT y USDC está al 61,17%. Pero es que si rompe este nivel de aquí, sin ningún problema se puede llegar al 70% o incluso al 74-75%. ¿Qué pasará? ¿Qué nos espera con Cardano, con Avalanche, con Mana, con Algorand, si la dominancia de Bitcoin con USDT y USDC llega al 75%? ¿Qué puede esperarse de todo este tipo de activos, ¿no? Pues bueno, sinceramente, un movimiento no demasiado optimista. Entonces, oye, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿hasta dónde puede caer Bitcoin? A mí me interesa solo saber hasta dónde puede caer Bitcoin. Pues bueno, voy a actualizar también qué pienso del movimiento al que puede llegar Bitcoin. Es algo que llevamos también mucho tiempo hablando y es ni más ni menos que los 23.190, 24.000, 23.000. Esa zona no tiene que ser exactamente 23.190,12, pero esta zona de aquí es la que considero a la que puede llegar Bitcoin. El motivo, muy sencillo. Del mismo modo que los 28.000 puntos, uno de los argumentos de determinar que los 28.000 eran tan importantes es que se forma este gran cierre de aquí. La semana del 13 de marzo termina en este punto. Y luego las siguientes se mueven. Y luego esta cierra. Y luego esta se levanta, pero esta cierra. Pero esta luego hace un pullback y la rechaza, esta la toca, esta cierra, esta la rechaza. Quiero decir, no era una estructura de resistencia así, como suele ser una resistencia, diferentes toques, como es, por ejemplo, la resistencia de los 30.000, 31.000, 32.000. Pues un toque aquí, el precio se levanta. Varios toques aquí, el precio se levanta. Pam, pullback, para abajo. Pam, rechazo, pam, rechazo. Es diferente. Es una resistencia, la de los 28.000, basada en cierres, que es igual o más importante que las oscilaciones dentro del mercado. Pues del mismo modo que esa resistencia se basa en cierres, el nivel de los 23.000 y pico se basa en cierres. Tenemos la gran vela bajista del mes de junio. Julio cierra literalmente en ese punto. Agosto abre en ese punto, cotiza un poquito por encima, pero vuelve al nivel de apertura y luego se va para abajo. Septiembre, high test y rechaza el nivel. Enero, ya de este año, fíjate, cierre clarísimo hasta este punto. ¿Qué diferencia hay entre esta vela de aquí, de enero de este mismo año, con esta vela de aquí, en gráfico semanal, de marzo, de la semana del 13 de marzo? No hay diferencia. No hay diferencia. Únicamente que esta vela de aquí anteriormente ya tenía movimiento y la semanal a partir de esta vela es cuando se empieza a formar el movimiento. Pero bueno, sigamos, da igual. ¿Qué es lo que pasa al mes siguiente? Febrero. Cotiza por arriba. Fíjate el mes de febrero de este año. Cotizamos por arriba, cotizamos por abajo y cerramos literalmente en ese nivel. Marzo, nuevamente. ¿Qué pasa el mes de marzo? Abrimos en el mismo nivel exacto. Voy a eliminar todo esto. Abrimos en el mismo nivel exacto, cotizamos un poquito por debajo, volvemos y la sombra termina literalmente en ese punto y para arriba. ¿Es casualidad? La respuesta es no. Pues bien, considero que una vez confirmadas todas las estructuras técnicas de las que hemos estado hablando durante este vídeo, algunas nuevas, otras actualizadas respecto a lo que ya venimos meses atrás comentando, creo que una vez confirmadas, lo que podremos hacer es atacar sin ningún problema estos niveles de aquí. Y desde este punto de aquí, pues somos más susceptibles de poder formar un mínimo creciente y de ya, a través del halving y demás, pues ir paulatinamente subiendo y ya confirmando de algún modo un nuevo mercado alcista, un nuevo bullrun que desconozco si tendrá la misma fortaleza o no que otros bullruns, pero sí que es cierto que podemos ir tendiendo al alza, porque así las estadísticas también lo marcan. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.